Llevo tiempo buscando un ruido que es metal con metal. Y decía, ¿qué será ese ruido? Y me da con venir aquí. Y miren esto. Ese es el ruido. Quien montó estos bandas, este es el Emergency Parking Brake. Estos troces, el parking brake, es en el cardan, en el rabo atrás de la transmisión. So que tiene ese tambor, este drums, va alrededor de estas bandas. Y tú con este cable y una palanca arriba y pones la emergencia. Y siempre que yo lo guío tenía ese ruido. Y dice, coño, ¿qué será ese ruido? Pues, yo pensé que era la caja de la batería o algún metal que estaba dando atrás una cadena en las cajas. Y el problema es esto. Aparentemente le montaron las bandas y hay un espacio, un gap demasiado grande donde va este plate. Y se supone que esto vaya tight para que no haga este ruido. Que pueden ver, mira. Este ruido tú lo escuchas todo el tiempo mientras va guiando. Mira qué lindo está esto. So, ahora voy a sacar, desmantelarlo, ver si estas son las bandas que lleva esta transmisión a través de este emergency brake. Llevan estas bandas, chequear si esto está desgastado, este plate, para ponérselo nuevo. Pero supone que esto vaya fijo, esto no esté por ahí bailando. So, veremos a ver qué consigo y dónde es el problema. Porque la de abajo está sólida, es la de arriba la que está suelta. Vamos allá. Bueno, ya saqué el metal. Esto va detrás de la transmisión. En este caso la transmisión es estándar. Esto es lo que utiliza para el parking brake. Aquí va el lever del parking brake. Cuando tú lo aprietas dentro de la cabina, esto lo que hace aquí es dar vuelta para expandir las bandas. Lo que es esto, si pueden ver, mira esto. Está gastado aquí. Está gastado aquí. So, ¿cuál era el problema? El problema estaba aquí. Miren, el problema está aquí. Miren lo suelto que está esto. Esto va aquí. Miren lo suelto que está eso. Se supone que eso vaya fijo. Al estar suelto, ese era el ruido que él hacía, como si fuera un metal o la transmisión estuviera dañada. Ya que está desmantelado atrás, se le cambia el retenedor de atrás para que no liquee más adelante. Se le monta, se le saca este plate, se le pone este plate. Este es el plate nuevo, donde pueden ver esto aquí. Ya no es nuevo, no está gastado, por ende esto no tiene play aquí. Estoy esperando que me llegue. Esto viene nuevo, montado, porque si miran aquí pueden ver el desgaste que tiene esta pieza. Ese desgaste es el ruido que hace, el can. So, el plate es nuevo, viene esta pieza nueva y estoy esperando que me llegue el retenedor. Se monta todo eso nuevo y queda el show. Ahí está el tambor, el tornillo se torquea, se monta el cardan para atrás y esto queda de show. Pieza vieja, está gastada aquí. Al esto estar gastado, tú lo vas a poner otro shaft, que es otro piñón, que es el que ajusta las bandas, le expande. Ya esto va a estar gastado. Al ponerle otro nuevo, ya el desgaste está, eso que estás perdiendo el tiempo. Tienes que reemplazar con uno nuevo. Y este es kit y pon, así mismo como lo sacaste, así mismo lo pones. No es una ciencia, no es complicado. Esto no es una ciencia. Acuérdense de pedir el número de pieza de tu transmisión. Por transmisión esto cambia, porque viene un tambor más pequeño y viene un tambor más grande. Si no me equivoco, viene un automático y una para estándar. Todo va a depender de la transmisión que tú tengas puesta en tu International. Ahí está, torqueado, la base está torqueada. Ya esto está. Ahora lo que faltaría montar es esta pieza,
Esta es la vieja. Si miran, esta pieza estaba suelta dando cantazo. Guayó, tocó el piñón de atrás de la transmisión, el rear pinion end, lo tocó y ahí que estaba guayando. Esto pasa cuando tiene desgaste. El piñón de aquí, esto tiene desgaste, o lo montas mal, queda suelto en las bandas. Y tú escuchas un metal dando cantazo y piensas que es la transmisión. Y el problema está aquí. Esto es lo que está dando cantazo, mientras tú piensas que la transmisión está dando cantazo por los piñones. So, esto es lo primero que yo chequeo cuando yo escucho ruidos en las transmisiones, por lo menos en esta transmisión, dado que esto tiende a dañarse si lo montan mal. Anyway, mucha gente no sabe cómo resolver muchos problemas de estos sistemas de emergencia que va puesto en el dry shaft y terminan eliminándolo y ponen un line lock. Pero el problema con el line lock es funciona, pero si tú tienes un liqueo mínimo en el sistema hidráulico, sea en las bandas de atrás, o sea el frente, en el caliper de frente, el caliper de atrás, tengas un liqueo en el caliper de frente o en el caliper de atrás, así sea el mínimo liqueo, y tú pusiste el line lock y lo estás usando como emergencia, mientras estás trabajando en el PTO, el problema es que va a botar el line lock, no va a servir, el trozo va a ir en neutro, si tiene un liqueo. El line lock es tremendo, pero el problema es si tienes un liqueo, literalmente el trozo se va a ir. Si lo tienes puesto una cuesta, bajando. So, line lock funciona, pero tienes que tener todo el sistema de freno trabajando en óptimas condiciones que no tenga ningún liqueo. A la que tengas un liqueo, él te va a coger el lock, pero va a ir poco a poco y lo va a botar. Poco a poco lo va a botar. So, yo nunca le elimino el sistema de emergencia de estos troces, e incluso a veces le instalo line lock para tener doble el sistema. El line lock y la emergencia en el dry shaft. Lo importante es que el cable lo mantengas lubricado, estas partes las mantengas en óptimas condiciones y esto hace que te dure el equipo del sistema de emergencia en esto. Ahora es conseguir banda y la pieza esperando que me lleguen para montarla. Lo seguimos. Bueno, ya montamos el retenedor, el sello de atrás. Bueno, estamos aquí. Vamos a empezar a montar lo que son las bandas. Las bandas tienen, esto no es complicado, baby step, así como tú lo sacas, así como tú lo montas. Si te fijas, en estas transmisiones viene transmisión automática, que es la Allison, viene la transmisión estándar, viene la 5 cambios y viene la 6 cambios. ¿Qué pasa? Depende del camión que tú estés, vas a encontrarte que las bandas o van así, de lado, paralelas, o van así, horizontales. Todo va a depender el sistema de parking brake que esté montado. Si te fijas, en la misma banda te dice top. Tú no puedes encontrar eso porque no te va a caer. Por más que tú pelees, no te va a caer la banda. So, así mismo como estés pendiente cuando la saques, así mismo la montas para atrás. Este shaft, si te fijas, este shaft viene nuevo, lo estoy montando nuevo. Este estaba ya desgastado y tenía juego. Ahora, este es el lever. Esto es donde va conectado aquí con el emergency brake y activa el emergency brake. Yo lo voy a presentar, pero yo le echo grasa a esto. Bueno, las dos dicen top. No se pueden dejar llevar por eso. Ahora, yo me dejo llevar por este bembe que está aquí. Estamos arriba, metemos abajo. Vamos arriba. Medio tricky, pero tan pronto él caiga, no es tan difícil. Como te digo, lo más importante aquí es que el shaft corra en esa media luna. Este shaft, marcas de las barras. Y este es el shaft que ajusta la emergencia. Lo importante es que esto corra aquí, no en este, aquí. So, cuando el level suba, expanda. Si usted se fija en el shaft, ¿dónde está más gas? Aquí es donde la ajusta. Ajusta, suelta. Ajusta, suelta.
No se dejen llevar por lo que dice top. De fija, cuando se refiere a top, la automática más chiquito en lo que es el plate y el ángulo por dentro. Hay otras que vienen con este mismo sistema, pero hay otras que vienen un sistema un poquito más pequeño, dependiendo y el año y el modelo. Vuelvo y repito, lo importante es que quede, van a jugar, que esto quede en esta media luna. Esta dice top y cayó arriba, perfecto. Va a decir top, la parte de atrás de esto. Si yo quiero que las dos me digan top, no me van a cuadrar y me va a quedar esto suelto, me va a quedar pillado, porque no me van a machar donde yo quiero, donde se supone que vaya. No van a machar ella. ¿Te fijas? Quedó cuadrado. Aquí quedó en el centro lo que yo estaba buscando. Poquito. Para que quede. Ahí quedó. Bueno, ahora es montar los sprines. Ya le está puesto. Para aquí va ningún problema. No son tan difíciles. Ahí cayó. Ahí cayó. Tienen que estar pendiente con la presión de estos sprines. Ellos tienden a dañarse con el tiempo. Bueno, ahí está. Ya está set. Este clan es lo mejor. Se te hace más difícil el trabajo. Más fácil. Se te hace más fácil el trabajo. Ya estamos puestos, está sentado, pam, pam, sprint puesto, esto está puesto, alineado, vuelvo otra vez y verifico que ellas entren. Ve, poquitito, soltando un poco, está despegado, ahí quedó suelto, ahí está suelto. Eso yo lo ajusto arriba en el cable, eso es lo de menos, se ajusta. Vamos ahora a montar el yoke. Ahí hay algunos que tú sales y entras más bien, no necesitas un puller para sacarlo. Ahí quedó. Yo lo que tuve que arreglar de fuera rosca esos tornillos y compré tornillos nuevos, grado 8. Entonces estos tornillos, lo que pude ver cuando literalmente se rompe esto, se sale, se suelta, vibraciones, te puedes romper un montón de cosas. Yo cambio los tornillos, si los veo también igual. Este es mi producto favorito, anti-seize, ya que esto queda debajo del camión. Esto va a coger mucho lo que es agua, sal. Ahí quedó. Tarlo. Ok, si lo monto aquí, habría que entonces, aquí se fue demasiado. Ahí. Aquí entonces, será ahí. Ahí quedó. Chequear acá, está con el cable arriba. Tú lo puedes apretar para lo último, como tú pongas el tambor, cuando lo puedes hacer ahora. Busca una llave para apretarlo chévere. Y así salimos de eso. Bueno, esta es una llave 22, con esta apretamos. Y cuando necesitas la emergencia no la puedes usar. Ahí está, ahí quedó. Y esto está ready. Vamos a montar la arandela primero, que es donde esto corre. Que es aquí. Montamos la arandela. Ahora montamos la tuerca, asegúrense que la rosca esté limpia. Ahí cayó. Monta la tuerca siempre primero con la mano. La copa es 1 y 13/16. Con la mano. Hasta que ya no puedas con la mano. Ahí. Y ahora buscamos la pistola impacto. La tuerca está puesta. Copa 1 y 13/16. Impacto. Vamos a apretar. Suavecito. Ahí llegó. Ahí llegó. Ok, so. El modo número 1 es como 200, 2,5 de torque. El modo número 2 entre 400 y 500. El modo número 3 es casi 650, 700 libras de torque. So, yo lo tengo en el 2, que son los grados 8 que compré. Estos grados 8 llevan arandela de presión.
No se les olvide. Alineen los rotos. Tuerca, digo, tornillo 3/8, raya 24 este tornillo. 1 pulgada de largo. No puedes comprarlo más de 1 pulgada de largo. Lo que vi, que puede haber sido que haya pasado es la persona anteriormente que bregó con este parking brake. Le puso unos tornillos muy largos, le reemplazó los tornillos y los tornillos eran demasiado de largos. Y esos tornillos dañaron el metal. Un poquito de Loctite. Pongo los tornillos con la mano. Ya tenemos uno puesto. Los tornillos son grado 8, muy importante. Tú no quieres que eso se suelte y pegue el cantazo en el Cardan, en el dry shaft. Ya está puesto, voy para el segundo. Mira, montarlo aquí. Y los últimos dos. Doctor, tú necesitas 8 tornillos. Y uno más y acabamos. Dale la presión, donde tú estás. Ahí va. Vamos a montar este. Medio jovencito, pero se le va buscando la vuelta y él va. Yo los pongo con la mano primero. Me gusta ponerlos con la mano primero. Para así prevenir dañar la rosca o cualquier cosa que se le dañe. Muy suavecito con ella. Ya está. No estoy apretando, estoy suave. Ya está. Yo lo puse con la mano, después lo uso con el wrench. Están puestos. Hago con el impacto. Yo lo hago cruzado. A ver, ahora hay que entre el virado. Yo lo hago circular. ¿No? Ahí está. Ahí quedó. Entonces mira la diferencia ahora. Ahora corre y no se encaja. Anteriormente él corría y se estaba encajando. Y era porque los tornillos eran demasiado largos. Y al ser los tornillos más largos, estaban chocando. Estos tornillos eran demasiado largos, eran más de 1 pulgada. Y estos tornillos dañaron el plato de atrás de del parking brake. So, vamos ahora a montar el cable. Uy, estamos el cable. Yo lo que hago para más o menos irlo ajustando, me voy por aquí y lo voy llevando. Ya le falta un poquito más.
Lo que está ajustando es, es el shaft. Y ahí quedó. Ahí quedó y él no se sale. Y te fijas, está trancado. So, ahora el ajuste, yo voy arriba en la palanca y lo voy soltando. Estamos reemplazando el emergency brake lever. Si te fijan, esta es la emergencia. Ven el desgaste que hay aquí. Este desgaste, esta pieza es original de ella desde el 2001. ¿Qué pasa? Esto con el tiempo se va desgastando. Muchas veces tú lo puedes lubricar, previene este desgaste. Pero por más que tú lo lubriques, como quiera va a crear este desgaste. Otra cosa, tú lo puedes ajustar acá arriba. Hay muchos que tú lo puedes ajustar, otros no, acá arriba. Porque en este caso, este está roto. Esto lleva una soldadura aquí. Esta soldadura está rota. La emergencia se pasa así. Tú estás guiando y la emergencia taca, 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 taca. Son varias partes que se desgastan. Ambos lados se desgastan. Como expliqué, esto aquí se desuelda. Coge corrosión. Esto lo venden. Esto tú lo puedes vender. Y esta es la emergencia. Literalmente esta es la emergencia que tú utilizas cuando, por lo menos si tienes un dump truck, una flatbed, un wrecker, un rollback. Tú pones la emergencia para poder activar el PTO y que el vehículo esté en neutro. ¿Qué pasa? Que si esto no está bien ajustado y te bota la emergencia mientras tú estás parado, sabes que el vehículo va a seguir. Ahora, esta es la nueva. Si se fijan, está soldada. No tiene juego la palanca arriba. Está bien ajustada. Ya está montado el sensor del parking brake. Esto es para cuando pongas la emergencia. Quita la luz del dash. Cuando tenga la emergencia puesta, pone la luz del dash. Eh, este lever viene con su. Viene el lever y esta parte. Esta parte es lo que aguanta el cable del drum que va en el drive shaft. So, esto aguanta el cable de emergencia, que es ese que está ahí adentro. Esto es kit y pon. Tú quitas, pasas las piezas al otro lado y lo pones. Asegúrate de poner este protector. Este protector es como un guard que protege el cable del sensor. Ya que tú puedes pasar con un metal, puedes pasar con algo y puedes romper el sensor. Pues esto lo trae y lo que hace es que protege el sensor. Yo en el caso mío, esto iba montado al lado acá. Como esto viene sin rosca, tú le haces la rosca. Yo monté la base del sensor aquí y por el lado de acá le hice con un barreno, un roto y monté el protector para que tenga dos tornillos, uno para el sensor y uno para el guard. No uso el mismo tornillo para los dos porque al tiempo se te va a desgastar el tornillo y entonces va a tener todo esto suelto. Yo utilicé dos tornillos para individuar la presión. Ya está puesto, no hay juego. No escuchas ningún juego. Como expliqué, tú ajustas, puedes ajustar el cable de emergencia acá arriba. Tú puedes ajustarlo aquí como lo puedes ajustar abajo. Tienes dos maneras de ajustarlo. Pero si se fijan, soldado, no está roto, no tiene corrosión, no hay juego. Miren, miren, si se fijan, no tiene ningún desgaste. Está straight. Si le echas un poquito de grasa aquí, o viene también el que se le usa a las puertas de los garajes, tú le echas eso aquí y te evita de que se desgaste. Y a la misma vez previene un poco de moho. Ya no vas a tener el sonido que tienes mientras estás guiando el camión. Nada, el precio vale puesto aquí, digo, puesto, me quitaron el shipping, todo me sale en $90. Y es bien fácil, tú lo que tienes que sacar son nuestros cuatro tornillos y él sale. Y este pasador aquí. Este pasador es del cable y este tornillo. Y él sale, montas el nuevo, lo mismo, montas el tornillo para atrás. Dentro de ese tornillo va esto. Monta los cuatro tornillos con sus fijos por dentro. Literalmente así mismo como tú lo sacas, así mismo tú lo pones para atrás. No es complicado. Es bien sencillo de cambiar y reemplazar. So, ahora en el cable del emergency switch, como esto va por debajo de la alfombra, el cable, el insulador de él está roto. Ahora remuevo el insulador, le monto un insulador mucho mejor y queda de show. Arreglar este cablecito ahí.
Y ahora está con el insulador puesto. Como esto va debajo de la alfombra, hay dos opciones. Le puedo dar caliente y esto es shrink. O lo dejo así y queda aplastado flat para la alfombra. So, esto es lo que me gusta de este insulador. O lo puedes dejar así, o lo puedes dar caliente y el shrink al size del cable. O de la revisa que estés pasando. Diferencia. Y ya el cable ya está metido debajo de la alfombra y sacado por aquí detrás. Ahora es conectarlo. El plug está por aquí. Este es el plug. Conectarlo. Y ya está conectado al emergency brake. Esa es la ventaja. Doble alfombra, insulador y la alfombra. De show. Ya vieron. Ya soltó. Ya soltó. Sueltas arriba. En la palanca de emergencia tú ajustas el cable ahí. A favor de las manecillas de reloj tú lo sueltas. En contra de las manecillas de reloj vas ajustando este cable del parking brake. Ahora quedó. Ahí está sólido. Va a quedar un poquito duro, pero como las bandas son nuevas, por eso va a quedar un poquito duro. Pero ya quedó. Estamos ready. Y esto quedó. Ahora es montar el dry shaft. Lo más fácil es sacar y montar el dry shaft. Esto es lo más fácil. Ahí está. Ya está montado el dry shaft. Ya el trabajo de parking brake dry shaft is done. Vamos a chequearlo ahora arriba. De la palanca de emergencia, este mecanismo completamente es nuevo, ya que el que estaba puesto estaba dañado, roto, entonces se desgasta con el tiempo. El cable estaba también, donde va el conector, el cable estaba dañado, esto estaba desoldado, esto estaba todo suelto. Como dije, en contra de la manecilla de reloj, ahí es que tú lo sueltas, a favor de la manecilla de reloj es que tú lo aprietas. Vamos a ver si sube. Ahí está, ahí subió, está sólido, se supone que abajo esté sólido. Yup. Sólido el cable, vamos a mover. Más o menos cuando tú se vaya desgastando las bandas, tú lo vas a sentir y donde único tú lo ajustas es aquí. A favor de la manecilla de reloj, tú lo vas ajustando y las bandas van expandiendo. Ahora lo soltamos. Sé que tengo que echarle, lo que estoy sintiendo es que voy a tener que echarle un poquito de lubricante ahí abajo. Sí, porque el cable sigue quedándose suelto, pero la banda no la está soltando. Yep. Voy a tener que ajustar eso ahí abajo. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero literalmente le está suelto. Que también los springs son nuevos, las bandas son nuevas, todo adentro es nuevo. Voy a tirarlo a correr. Y él solo se va a ir acomodando a ver. Yo lo tiro a correr y después que yo lo tire a correr, yo verificaré si él está quedándose pillado. Pero por lo que yo veo, no está pillado. Es lo que está. Es un poquito. Sí, él no está pillado en la vuelta. Es que las bandas son nuevas. Eso justo yo arriba. Bueno, y esto está. Vamos a recoger la herramienta. Está bueno por